Hola, soy Hernán Courián, coordinador de este programa. Estamos acá con Sofía, que le agradecemos su presencia para la entrevista. Estamos realizando este programa en el marco del Festival REC desde el Centro de Arte y bueno, vamos a dialogar un poco sobre los procedimientos y las formas de abordaje que tiene Sofía y bueno, allá vamos. Bueno, gracias Hernán por la invitación, bueno, el festival también. La verdad que un gusto poder tener un espacio para mostrar esos trabajos que llevan su tiempo y su ubicación y poder compartirlo con otros. Bueno, ya entrando en la conversa andina, un poco que nos comentes tu primer abordaje y cómo fue transformándose. Un poco los trabajos que vamos a mostrar en este programa pertenecen a una serie de viajes a Bolivia, un proyecto que comenzó trabajando con mujeres trabajadoras de la construcción. Yo estaba trabajando haciendo un registro de retratos a albañiles acá en obras en construcción en Buenos Aires, en Caballito. Y ahí en la obra, conversando con ellos, me dice, ¿vos sabías que en nuestro país hay mujeres trabajadoras de la construcción? Y eso fue como un link a ponerme a investigar y decidir viajar a Bolivia a conocer este grupo de mujeres que ya hace desde el 1930 que están poniendo una pata adentro del rubro. El primer trabajo, que es 50 kilos, es una serie de fotos, de un registro fotográfico, digamos, que yo hice desde el 2016 al 2018, como 3 viajes continuos, más en una búsqueda fotográfica, pero también el hecho de estar como retratando el trabajo y también acercarme a una cultura que tiene una narrativa oral, una historia oral, me llevó también a la necesidad de poder grabar, como que la fotografía dejó de ser como suficiente. Entonces eso fue lo primero que impulsó a empezar como a ver el movimiento en la imagen y escuchar, ¿no? Como tener el tiempo para eso. Sí, y también tener el tiempo de empezar a trabajar detalladamente la imagen a partir de lo fotográfico y después aparece esa idea de la palabra o de empezar a escuchar esos relatos y si se quiere como un primer abordaje de ciertas entrevistas que en 50 se nota bien claramente que es un testimonio de primeros abordajes entre la fotógrafa y sus personajes o retratadas, digamos, ¿no? Ahí ya también hay una pregunta de la fotografía o de lo que uno fotografía cuando retrata, qué tanto de lo que uno escucha transforma constantemente la mirada. O sea, también descentralizar un poco esa mirada y como pensaba esto del título del programa, que es bueno, a 3.000, a 500 metros de altura, como cuando uno aterriza o llega a La Paz, ya hay como que el mismo entorno y la altura de la tierra, la pacha, te marca como el ritmo. Bueno, como acá no es tu ritmo, es mi ritmo, y uno empieza como toda una adaptación donde empieza como a escuchar y el cuerpo toma conciencia de las limitaciones de su propio cuerpo. Y hay algo de eso de la voluntad que tiene que ver con la curiosidad del fotógrafo, fotógrafa, pero también de estar atento a los detalles de esa escucha, el dejar transcurrir, porque también es un trabajo sobre lo que se está transformando. Todo el tiempo se está transformando el paisaje en casas o en ladrillos que son parte de algo que tiene que ver con los detalles de la cultura, de las formas de alimentación. Hay un montón de cuestiones que están debajo en la propuesta y que todo el tiempo por esas conversaciones se ponen, no se subrayan, sino más bien se le da lugar por esa voluntad de espera también, ¿no? Hay algo que tiene que ver con eso, del tiempo también. Sí, y del tiempo y del volver y el revisitar, ¿no? Como que a veces la información o algo que yo estaba buscando en las imágenes que vemos en 50 kilos, que pertenecen a una serie de un tercer viaje o el resultado de un tercer viaje, eso que yo estaba buscando a la hora de retratar y el animarme también a despegarme un poco de ellas, o sea, a partir de teniendo sus relatos encima y mirar el paisaje, la ciudad y entenderlas a través de la ciudad, ayudaba también a poderlas ver reflejadas ahí. Cuando me puse a investigar, por ejemplo, las mujeres en la construcción están vinculadas a la urbanización de la ciudad de La Paz desde los años 70, desde los 90, a partir de un montón de
programas de desarrollo, entonces en poder entender que yo podía ver su mano y su hacer al recorrer también esas calles. En los primeros viajes también me subí a camiones de la alcaldía y a trabajar con ellas y a recorrer la ciudad con ellas, porque ahí gran parte de las mujeres que trabajan en la construcción trabajan en el mantenimiento de la ciudad. Entonces no era algo separado, o sea, no era pensar la mujer en la construcción dentro de la obra, sino también pensarlas en relación a cómo esa ciudad se iba construyendo y transformando, expandiendo, urbanizando, pero también en ese ejercicio de investigar, por ejemplo, las primeras mujeres que se dice que entraron al rubro de la construcción vienen de una zona donde hay ladrilleras. Yo también viendo la ciudad veía que si vos vas a La Paz, todas las fachadas de las casas son de ladrillo a la vista. Entonces el elemento del ladrillo empieza a aparecer constantemente. Entonces yo dije, bueno, esa pregunta de, bueno, ¿dónde se fabrican estos ladrillos? Y se da la casualidad que es en el mismo valle, o sea, una de las laderas de ese valle es arcillosa y tiene toda una zona de ladrilleras. Y es ahí donde yo decido ampliar, digamos, en este tercer viaje, el registro al barrio de las ladrilleras y me meto a trabajar ahí. Es ahí donde conozco a Rosa y Irineo, que son como los protagonistas del segundo corte. De Gambote. De Gambote. Sí, es interesante porque bueno, esa zona del valle de arcilla que le da color a las casas, esa idea de aldea permanente, pero también de multitud, pero cómo destacar de esa multitud como lo particular a partir del retrato, ¿no? Que me parece que es como el gran acierto de Gambote, confiar en esa idea de la parte por el todo, pero empezar a trabajar sustancialmente eso que está alrededor de ellos, que es ni más ni menos que el paisaje, pero también los posibles deslizamientos, las lluvias, esa cosa de la cultura viva, permanente, que se siente en Gambote. Como la transformación de la materia, pero eso también es lindo, ¿no? Porque ves como el elemento tierra desde que es extraído, que se vuelve a esa arenilla, que se mezcla con el agua, que se espera en su secado, digamos, y todo ese proceso tiene una temporalidad y cómo también ellos están como conectados en ese proceso del hacer, esperando la lluvia, como esperando las diferentes estaciones. Y también aparece dentro de ese relato esa segunda tierra, que es, bueno, esa tierra que pisamos, que también está viva y se puede mover, se puede desvanecer, ¿no? También hay algo de pensar el habitar o cómo se construye ese habitar en relación y también con una conciencia o del derrumbe o del movimiento, más que nada de lo vivo que está eso. Sí, hay algo del movimiento y también incluso de cómo, en términos cinematográficos, sería cómo filmar les cuerpos y sus marcas, ¿no? Entonces ahí hay algo que me parece que en esa voluntad de escucha otra vez, de la mirada, pero también de cómo entablar un diálogo, una conversa con ellas, como vos lo fuiste conociendo en varios viajes, pero también siempre hay una distancia muy fuerte entre una cultura andina y la nuestra, inevitable, y me parece que es muy interesante cómo asumiste como esa espera para empezar a mostrar esas marcas. Digamos, hay algo de eso que es muy sensible, muy intuitivo también el trabajo en ese aspecto. Bueno, para mí es la escucha como herramienta de acercamiento, es súper importante. Además de que uno viene de otra cultura, de otro mundo y de un montón de gestos como coloniales que cargan las herramientas de nuestro trabajo, la historia de nuestras herramientas. Entonces uno se enfrenta todo el tiempo a tener esos, por más que uno no quiera que vaya con buenas intenciones, se le hace muy visible eso, ¿no? Entonces cómo uno trabaja y transforma y reencuentra otros espacios de encuentro y de diálogo, ¿no? Creo que para mí también la cámara es una herramienta de volver a abrir un espacio de encuentro y de diálogo, con esa doble mirada, ¿no? Como que tiene un filo la cámara, pero a la vez permite un espacio generar espacios de encuentro. Sí, esa idea de medium, ¿no? El instrumento es un medium, ¿no? Me parece que en ese entrelazamiento, en ese entretejido, está ese encuentro que me parece que es notable. En Gambote se nota aún más todavía, ¿no? Sí, bueno, también, no sé, vos hablás un poco de
de la escucha de los cuerpos, de los ritmos, ¿no? También la gran pregunta de, bueno, ¿cómo filmar el trabajo? Que se lo hizo Farocchi, y que para mí siempre fue, primero desde la fotografía, es, bueno, ¿dónde está el trabajo? ¿Está en la acción? ¿Está en la repetición? ¿Qué distancia tomar frente a personas que, digamos, vos caes ahí medio como un estorbo o alguien que viene a acompañar, o cómo acompañás ese tipo de trabajo que también son trabajos pesados, ¿no? de desgaste, desde el uso del cuerpo, bueno, ¿qué lugar toma la cámara ahí? Creo que es una pregunta constante en el ejercicio, ¿no? Desde dónde me posiciono y cómo acompaño ese movimiento del trabajo. Sí, en Gambote hay momentos donde esa invisibilidad del otro, que en otra cosa es la otra cultura, es Occidente, es muchas cosas, se quiebra por la mirada principalmente de ella, pero también lo que hace ella para quebrarlo es, más que mirar a cámara, es mirarte a vos detrás de cámara con cierta idea de complicidad. Fue todo un trabajo también, mismo de yo descubrir esa venir de la fotografía y decidir filmar, y tampoco en el momento que filmé, no es que yo sabía que quería hacer una película, era como, bueno, estoy filmando, no sé qué va a ser este material, y ese término medio a veces incomoda porque yo era como aprender a dirigir o a contarles o dialogar sobre qué era eso que estaba haciendo. También surgieron charlas de qué era el documental. Entonces me dice, esto es como cuando están en la selva, que se están solos y parece que no hay nadie alrededor. Y le digo, bueno, puede ser eso como no, digamos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que se note que hay una cámara y que somos tres o que están ustedes dos solos, ¿no? Y es también tener esas charlas, como construir, o mismo cuando les mostré el material, como yo me quedé con muchas ganas de volver. Después, bueno, volví, entró en toda una serie de colisiones, la pandemia, pero creo que sale como es un vínculo también eso, que uno establece vínculos con personas y que atraviesan la cámara del fotográfico, y siempre esa posibilidad de aprendizaje conjunto y de volver, ¿no? No sé, ahí me quedó siempre las ganas de seguir trabajando con ellos. Los trabajos van tomando como sus postas y sus continuidades que pueden estar en zonas próximas. De hecho, bueno, un próximo proyecto que estás aparentemente tiene que ver con otra vez volver al norte, que es el sur de Bolivia, pero el norte nuestro, que es interesante porque un trabajo te lleva a otro claramente, digamos, y se nutren, ¿no? Mutuamente. Sí, también esa mirada, bueno, de las personas a los materiales, a los entornos, bueno, siempre pensando la construcción. Yo creo que hay algo de pensar el proceso del habitar y del construir y de nuestros entornos, que son preguntas que me atraviesan. Yo creo que ahí, depende de dónde uno siempre abre nuevas ventanas o proyectos que permiten, en el fondo, seguir con esas mismas preguntas desde otros lugares también. Sí, y que finalmente volvés a esa idea de la construcción de la imagen dentro de algunos ejes o temas que te interesan, que pueden ser el trabajo, puede ser el habitar, el hábitat, etcétera, pero que hay algo de la sensibilidad, de la mirada de la fotógrafa explorando también esas otras temporalidades y esas otras marcas en el paisaje, no solamente en los cuerpos. Y me parece que Gambote también remarca como esa idea del movimiento dentro del paisaje habitado por singularidades de personas concretas, digamos. Me parece que es un valor de Gambote, ¿no? Bueno, fue también una estrategia de concentrar energías ahí, así como en la serie de 50 kilos o en el proyecto fotográfico que fue producido en la misma temporalidad. Eso también está bueno como de contar, ¿no? Que, o sea, en esos 3 meses de viaje en 2018 ya yo iba a producir el registro fotográfico y las entrevistas, y en un movimiento por diferentes partes de la ciudad de La Paz, metiéndome en obras en construcción, yendo a zonas de deslizamiento, que ya me habían mencionado las mujeres que muchas habían perdido su casa en esos deslizamientos. Era un recorrido constante, pero tampoco podía cargar las 2 cámaras. O sea, también era, bueno, cómo lo físico genera ciertas limitaciones, y era, bueno, ¿dónde concentro? Entonces dije, cuando fui a Las Ladrilleras y el primer día que entré a ese barrio en Yojeta, se llama, y saliendo del barrio me cruzo a Rosa y ella me invita a visitar, me dice, nosotros hacemos un tipo de ladrillo que es diferente
o si es más, el proceso es más artesanal, porque en toda esa zona se hacen los ladrillos huecos. Pero este ladrillo gambote es un ladrillo específico para hornos de pan. Como que han pulido una técnica muy particular y ellos fueron súper abiertos a que yo esté ahí acompañándolos, ¿no? Tienen la edad de mis padres y yo tengo la edad de sus hijos. También eso me pasó mucho de qué pasa cuando uno genera otros tipos de parentesco y acompaña y escucha y bueno, y ellos con ganas de compartir y cierta curiosidad, porque también eso es como hay esa complicidad, como me decías en la cámara, parte también de una gran curiosidad y un deseo de aprendizaje y de un conocer mundos constantes de ellos y bueno, de todas las personas con las que trabajé allá. ¿Querés comentar algo en relación a Silvia? Si vos estudiaste, bueno, porque estudiaste con ella, pero digo, si acompañó uno de sus viajes, si querés destacar algún concepto o algo. Con Silvia Rivera Cusicanqui, digamos, ella da unos talleres, llaman Sociología de la Imagen, y yo durante ese mes, o sea, ese primer mes de los 3 meses, hice ese taller. Entonces, obviamente que sus lecturas, sus clases atravesaron, digamos, todo ese caminar, el territorio, ¿no? Y un poco la primera serie de registro fotográfico que fue más focalizado en las ladrilleras, fue un poco el ensayo final del taller, pero bueno, ella remarcaba mucho esto de sacar la mirada del centro, ¿no? Con una crítica fuerte al oculocentrismo y empezar como esto, al caminar las calles y el escuchar. Bueno, para mí en ese sentido es una gran maestra, pero es una maestra que te muestra también en el hacer, como en el ver. Y yo creo que algo que me trajo a mí acompañar los trabajos es como cómo uno aprende viendo hacer a los otros, ¿no? Como desde los gestos. La verdad es que son procesos de aprendizaje constante. Uno logra como que transforma en la mirada de uno. Entonces ahí también hay una pregunta sobre la autoría de las imágenes. Hasta qué punto es la mirada de uno pero también totalmente afectada por ese otro. Pensar una idea de la mirada más permeable, a partir de la escucha, a partir del estar ahí, como eso situado, y cómo la mirada se va transformando. Sí, y más que la idea de captura de imagen, de capturar, de atrapar, es la idea de vincular, ¿no? Y de aprender en ese sentido, ¿no? Como registros de aprendizaje, ¿no? O cuando cosas adentro se mueven, ¿no? Bueno, cuando uno decide tomar una captura o hacer clic, ¿no? Creo que también pensándolo más desde el escucho de la resonancia, es como que eso que estoy viendo mueve cosas internas que generan este impulso de hacer un clic, que podría estar más pensado desde el aprendizaje.